Hermanos y hermanas, todos los grupos humanos corren el riesgo de encerrarse en sí mismos. ¿Ya? Ay, gracias, Padre. Fueron los tres estos que están ahí. Hermanos y hermanas, todos los grupos humanos corren el riesgo de encerrarse en sí mismos y considerarse privilegiados, excluyendo a los demás. Dios ofrece su salvación a todo ser humano sin distinción alguna. Nos invita a seguirle, nos exhorta a superar las estrecheces y mezquindades e imitar el amor universal de Dios que anhela que todos se salven. Iniciamos esta celebración y de pie recibamos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara, Villa Fontana, en Carolina. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La humanidad ha tenido sus aciertos y también sus desaciertos en su relación con Dios. Eso lo veremos un poco en las lecturas, sobre todo en la primera lectura que escucharemos hoy acerca de la famosa Torre de Babel. Pero también como lo vamos a interpretar hoy desde nuestra fe cristiana, es quizá el reto que tenemos cada uno de nosotros hoy. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La parábola de la Torre de Babel nos describe la conducta humana. El hombre en su proyecto ha querido ser como Dios. Se ha apartado del proyecto original. Solo Dios puede reunir a la humanidad en un único lenguaje, el del amor. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedra y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de la actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Jesús acaba de hacer el primer anuncio del camino pascual, que pasa por la cruz para concluir en la resurrección. Este es el camino que está haciendo Jesús y el que propone al que quiera seguir su discípulo. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya.
A ustedes les llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. La lectura del Génesis hoy es muy interesante y no quisiéramos pasarla por desapercibida. Todo lo contrario, tratar de ahondar en su mensaje nos ayudaría mucho en nuestra relación con Dios. Tomo como base la misma oración de hoy, de que Dios quiere hacer morada en cada uno de nosotros. Recordemos que los primeros cristianos entendieron, al menos al principio, que el nuevo templo no era un templo de piedra, sino que era el templo de Cristo. La iglesia, cuya cabeza es Cristo, es el verdadero templo. Es decir, es una como culmen de un proceso de revelación que nos permite entender que la perfección de la religión sería Dios morando en nosotros, la morada que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero desde antiguo los hombres intuyeron que para que hubiera civilización tenía que haber al menos dos grandes monumentos o dos grandes edificios en una ciudad, que sería precisamente el templo y por otro lado el palacio del rey. Cuando los arqueólogos tratan de descubrir esas grandes civilizaciones, nos dan cuenta de esos dos edificios, muchas veces uno al lado del otro, que eran los edificios más importantes de la ciudad. Las primeras civilizaciones surgieron en lo que nosotros conocemos hoy como el Golfo Pérsico, esa parte de Irak hacia arriba. Los sumerios se establecieron ahí. Y los sumerios, con esas ciudades antiguas como Kish, Nippur, Uruk, Lagash, Ur, son las ciudades más antiguas de las que se puede hablar, establecían en sus ciudades lo que conocemos hoy como sigurat, una palabra bonita, a mí me gusta esa palabra, sigurat. Conocemos las pirámides de Egipto, ¿verdad? Esas pirámides enormes. Pero los sigurat eran como pirámides, pero escalonadas.
Ojalá hubiéramos podido tener la oportunidad de verlo en la televisión, pero lo pueden buscar en YouTube, Sigurat, la palabra Sigurat. Pues se sabe que eran vestigios de un famoso Sigurat en la ciudad de Ur, dedicado a Amu, se llama Urur Namu, y todavía está ese Sigurat bastante duro, vamos a decir, bien construido todavía. Aunque estos Sigurats se construían con ladrillos. Es interesante porque mientras en Egipto o por ejemplo en Palestina se construía con piedras, porque era lo que tenía el terreno, las grandes piedras, las pirámides fueron construidas en piedra, toda Mesopotamia se construye con ladrillos, es decir, ladrillos que luego se hacía el adobe y luego se secaba al sol. Por lo tanto, pretendían hacer unas construcciones enormes con unos cimientos tan débiles. Es interesante, ahí podríamos ver una metáfora, ¿no? El gran sueño del hombre, crear grandes construcciones, pero con bases muy poco firmes. Interesante el dato. De hecho, el autor mismo nos habla de esa llanura del país de Senaar. Este no es otro que donde está ahora, o donde estuvo Babilonia. Babilonia ya no son sumerios, sino que ya es otro imperio. Después de los sumerios vinieron los acadios, después vinieron entonces los persas o los asirios, pero también estuvo Babilonia como ciudad principal de varios de estos reinos. Babilonia era una ciudad enorme, ya la habíamos hablado en estos días anteriormente, una ciudad grandiosa con edificios, con jardines colgantes, y había un sigurat de estos templos que se llamaba Etemenanki. Etemenanki significa el lugar donde el cielo y la tierra se juntan. Pues la idea era de que ellos querían construir algo tan grandioso donde la tierra y el cielo se juntaran. De hecho, la parte arriba del sigurat era como una especie de estancia donde los dioses venían a morar cuando visitaban a los hombres. No era para que los hombres fueran a adorarlos, sino que era para que ellos vinieran a estar allí. El dios era Marduk, el gran dios de los babilonios. Pues conocemos más o menos cómo pudo haber sido esta construcción de este sigurat que llamamos Etemenanki. Es decir, una construcción que era parte de lo que era el templo, todo lo que era el santuario, o todo lo que era, es que la palabra no me viene, el local donde estaba todo lo que tenía que ver con la religiosidad. Una parte de esa gran construcción era el Etemenanki, es decir, el sigurat dedicado al dios Marduk. El texto de hoy nos habla, aunque no lo dice, pero en el fondo se trata de este gran sigurat que había en Babilonia. De hecho, imagínense ustedes a los israelitas, ya lo comparábamos hace poco también, cuando llegan a Babilonia. Vienen de ciudades como Jerusalén, que es una cosa pequeñita frente a esta gran orbe o urbe, que la podríamos comparar hoy con ciudades como Nueva York o como Londres. Así que imagínense la gran diferencia, la gran espectacularidad que ellos vivirían al llegar a esta gran ciudad de Babilonia. Siendo así, una ciudad tan grande provocaba leyendas sobre ella. Hablaban sobre sus construcciones, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que como dije el otro día, parece que no estaban en Babilonia, sino en Nínive, según las nuevas excavaciones, pero de todos modos, eran ciudades preciosas, llenas de jardines, llenas de grandes edificios. Y cuando los otros países vecinos, que eran por lo general casi siempre nómadas o seminómadas, oían hablar de esa gran ciudad y de todo lo que había alrededor de ella, pues empezaron a ocurrir muchas leyendas. Y de esas leyendas, de esas tradiciones, es que se compone el pasaje que hoy hemos escuchado. Sobre todo, los biblistas han dado cuenta de que son dos narraciones diferentes. En una narración se dice que se está construyendo una ciudad.
En otra narración dice que se está construyendo un templo. En una narración dice que el castigo es que no van a hablar el mismo idioma. En otra dice que el castigo es que se van a dispersar. De hecho, la razón por la que los antiguos, siendo nómadas, llegan y empiezan a construir ciudades son dos razones: para que no se dispersen y además para gloria propia. Y aquí está un poco entendido que lo que ellos pretendían hacer con la ciudad o con la torre son dos episodios diferentes que se unen en uno solo. Vamos a hablar entonces de la torre. Era para glorificarse a sí mismo, pero también sabemos que tenía una connotación religiosa. Es decir, el Etemenanki no era otra cosa que buscar la unificación de lo divino con lo humano a través de la expresión alta de esos 9 pisos, 7 pisos que tenía más o menos un sigurat. Pero al oír sobre todas estas historias, al oír sobre estas enormes torres, los pueblos seminómadas que empezaron a hacer leyendas, a agrandarlo todo, a decir cosas que no eran, pero sobre todo a interpretar las cosas que sucedían en la gran ciudad, entonces comenzaron a ver no como algo religioso la edificación de los sigurat o de la famosa Torre de Babel, sino como un pecado de los hombres que querían construir fuera de Dios, es decir, con sus propios medios, sin contar con Dios. De hecho, cuando el autor nos dice que era con los adobes, ¿verdad?, cocidos al sol, nos está diciendo los pobres cimientos en los que se edifican las ciudades como Babilonia. Y otra cosa, Dios parece que tiene miopía y no podía ver exactamente qué era lo que estaba pasando, pero esa es otra ironía del autor, que dice que la obra era tan pequeña comparada con Dios, que Dios tuvo que venir a ver qué era lo que estaban construyendo. Un poco la ironía de nuestros autores, la grandeza de Dios frente a la pequeñez del hombre, con tal que se obstine en hacer grandes cosas, pero sobre todo en el pecado de hacer grandes construcciones sin Dios. Es interesante porque el autor escribe mucho más de lo que muchas veces nosotros querríamos saber. No hay duda que hoy el famoso Etemenanki, lo digo y lo repito para que se nos quede el nombre de la palabra, ese lugar donde el cielo se une con la tierra, no llegó a ser para los hebreos, sino una muestra de cómo el pecado del hombre lo llevó a un orgullo tremendo de pensar que podían hacer cosas sin Dios. Fíjense cómo varias historias se van juntando, pero se van interpretando desde la perspectiva de, en este caso, de los judíos. Hoy nosotros también vemos que el hombre construye grandes edificios, a veces hasta también edificios religiosos. Ahí tenemos en la Valdoriotti un gran ejemplo de una tremenda construcción que quiso ser algo como religioso, pero también como expresión de orgullo, de mucha prosperidad, etcétera, etcétera. Y cómo terminó todo esto. No hay que decir más nada. Simplemente no podemos construir una civilización sin Dios. El gran ejemplo de la Torre de Babel y lo que ocurrió con la dispersión de las personas, con las lenguas, aunque sabemos que esto es una forma de un poco de entender, no fue del todo así, ¿verdad? Ya existían las lenguas antes, pero, y la misma Biblia nos lo dice, es una expresión de la soberbia del hombre, que muchas veces nos lleva a hacer y pensar diferente a las cosas de Dios. El Pentecostés, el libro de los Hechos, nos manifiesta precisamente un hecho al revés. Es una Babel, pero al revés. En lugar de dispersarse la gente, al reunirse bajo el Espíritu Santo, son capaces de entenderse. Aquellos no se entendieron, se dispersaron. Estos se entienden y se unifican bajo el Espíritu Santo.
Es otro texto en el que podremos entender cómo nosotros somos capaces de entender la historia y aplicarla según el Espíritu nos permita entonces entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Pentecostés es Babel, pero al revés. Dios siempre obrará. Cuando Dios penetra en nuestros corazones, se une a nuestra persona, entonces somos capaces de vivir unidos y vivir y construir, pero siempre en torno al Señor. Y esa es la gran lección que podríamos aprender hoy de la famosa Torre de Babel. Etemenanki. Amén. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. En esta oración pública, comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y por nuestras necesidades, sino por las de todo el pueblo. Por la Iglesia, para que ayude a la humanidad a vivir en lealtad, sin fingimientos, en fidelidad a los valores del Espíritu y contribuya así a la transformación de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que mirando a Jesús, que nos amó incondicionalmente y dio su vida por nuestra salvación, amemos de verdad y sin intereses egoístas a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los esposos, para que, redescubriendo el amor fiel y generoso de Jesús, crezcan en fidelidad, se abran responsablemente a la vida para que se frene el creciente número de divorcios, el crimen del aborto y el recurso de la esterilización, y cuando no contribuyen una vida familiar sana y generosa, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que Jesús sea el modelo de nuestras relaciones y nos haga más auténticos en nuestra vida y oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y por Víctor Nieves Lavoy, Danisa Félix Rivera, esposos Sánchez, familia Colón González, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, familia Mercado del Valle, Felicitas Reyes, hermanas Rivera Cartagena, Lidia Santiago, Víctor Figueroa, Marta Otero, Elisa Torres, Ivette y Mara Orange, José J. Álvarez, Yerismari Martínez, Aida Torres y Edith Cuca Concepción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por el Padre Vicente Pérez, Gilberto Lorente Oliviera, Nilda Torres Montero, Carlos Nieves Alicea, Fructosa Maldonado, María Machuca Serrano, familia Collazo del Valle, Aníbal Gracia López, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, América Sierra, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, Pablo Cardona Pérez, Goyita Rosa Vázquez, Carmen Rodríguez Hernández, José Cardona González, Moncita Colón, Andrés Matos Cid, José Vázquez, Antonio Rivera Villegas, Antonio Resto, Manuel Acosta, Víctor Colón, familia Olmo, familia Orange, Roberto Abreu, Geraldo Mari, Yeli Galindo, Héctor Matos Tito, William Burgos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias del cumpleaños de Minerva Díaz Pérez, de Cándida Arias, y por los 69 años de unión matrimonial de Olga Orange y Sigfredo Olmo,
los 40 años de Melba, Sierra y Milton Burgos, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. No es fácil cumplir 69 años de casado, así que muchas bendiciones a mis papás que cumplieron el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, precisamente 69 años. Así que bendiciones. También quisiera felicitar a mi papá que ayer recibió de parte del Ejército de Estados Unidos la medalla de honor, ¿verdad?, por ser veterano del 65 de Infantería. Así que pues es un honor también para todos nosotros este hermoso premio que recibe, esa medalla. Quiero también orar por Raúl Torres, que está enfermito, una persona de nuestra comunidad, y me pidieron oración, así que pedimos mucho por él. Oremos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno
de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu sobre estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por las sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor
nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, invitamos mi paz a nuestros les doy. hermanos y hermanas No tengas en televidentes cuenta a hacer nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios.
Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como siempre, agradecemos a nuestros hermanos del coro o del Ministerio de Música Junte para Yahvé, que se han juntado para Yahvé y para nosotros también, que disfrutamos de sus cantos. Agradecemos también la coordinación de la misa por parte de nuestra hermana Iris de Teleoro y también a nuestro hermano Radamés, que ha estado allá hoy en el control. Agradecemos a nuestros hermanos que han participado presencialmente aquí, a nuestros lectores, monitores, y también a ustedes que están allá, en sus casas, en los hospitales, en los lugares donde ustedes puedan estar, nuestros saludos y nuestras bendiciones. Y siempre, como recordamos, sintonizar también, no solamente con Teleoro o YouTube o lo que sea, sino también, sobre todo, sintonizar con el Señor. Hoy es viernes sexto de Cuaresma, de tiempo ordinario, y el próximo miércoles 22 de febrero comenzamos el tiempo, ahora sí, de la Cuaresma. Es decir, que miércoles próximo será miércoles de ceniza, con este signo tan sencillo, pero también a la misma vez tan profundo. Comenzamos un tiempo de preparación para la gran fiesta cristiana, que es la fiesta de la Pascua. La Cuaresma no es otra cosa que un caminar en preparación a la gran fiesta de la resurrección del Señor. Así que ya lo saben, no hay excusas, cada uno en su propia parroquia trate de buscar el horario cuando se van a realizar las celebraciones o la misa para impartir entonces la ceniza. Nuestra parroquia Santa Clara la impartirá en 2 misas, una a las 9 de la mañana, otra a las 7:30 de la noche. Pero en nuestra capilla San Francisco también tendremos una celebración a las 5:30 de la tarde. Así que hay varias opciones según los que trabajan o según los que no pueden estar de noche. Hay todas las opciones del mundo. En cada parroquia pues también tendrán su propio horario al que ustedes pues deben tratar de preguntar. Este próximo domingo ya me imagino que los informarán. Bueno, aquí en la capilla también creo que se va a estar imponiendo la ceniza el miércoles a partir de la 1 de la tarde. Así que también hasta aquí pueden venir a ponerse la ceniza. Bueno, pues con esto terminamos nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias